Vamos a hablar hoy entonces del segundo experimento con el cual vamos a poder determinar la constante de Planck. Y para eso vamos a comentar un poco lo que fueron las primeras pistas que tuvo la comunidad científica sobre la naturaleza cuántica de la radiación electromagnética, que provino del estudio de la radiación térmica que emiten los cuerpos opacos. Esto era lo que ya se conocía desde la antigüedad. Cuando uno calienta un cuerpo, este emite radiación electromagnética. Y la radiación que se emite en estas circunstancias se conoce como radiación térmica. A temperaturas, digamos, ordinarias, por debajo de los 500 grados centígrados aproximadamente, esa radiación que emite un cuerpo no está dentro de la región visible, o sea, no vemos ningún efecto con los ojos, porque está predominantemente en lo que se conoce como la región del infrarrojo. Pero a medida que empezamos a calentar un cuerpo, que empezamos a aumentar su temperatura, empezamos a ver un cambio de color en el mismo. ¿Sí? Cuando llegamos a temperaturas que estén por encima de los 600, 700 grados, empezamos a ver que se empieza a poner rojo. A medida que aumentamos esa temperatura, ese rojo se vuelve más intenso y hasta puede pasar incluso a un color amarillo a mayores temperaturas, y a temperaturas más altas lo podemos ver incluso de un color blanco que se conoce como blanco caliente. Uno de los primeros científicos que estudió este fenómeno fue Gustav Kirchhoff, un físico alemán, que lo que analizó él fue lo que denominó la radiación de cuerpo negro, que es un cuerpo ideal que absorbe toda la radiación que le llega. O sea, un absorbente perfecto o un emisor perfecto de radiación. Entonces vamos a discutir un poquito en qué consiste este concepto de cuerpo negro. Entonces, para entender esto, veamos qué pasa cuando incide radiación sobre una superficie. ¿No? Cuando tenemos una radiación incidente sobre alguna superficie, va a haber dos procesos. Una parte de esa radiación se va a reflejar en la superficie y una parte va a ser absorbida para el interior del cuerpo. Y esto va a pasar tanto para la radiación que proviene desde el exterior como la radiación que proviene desde el interior del mismo cuerpo. En general, sabemos que los cuerpos claros reflejan la mayor parte de la radiación visible que incide sobre ellos y los cuerpos oscuros van a absorber la mayor parte de la radiación. Por eso en el verano en general nos recomiendan que nos pongamos ropa clara, porque eso minimiza la cantidad de radiación térmica que absorbe nuestro cuerpo, que absorbe la superficie de la ropa que tenemos puesta y por ende nuestro cuerpo. Entonces, para mantener una temperatura más baja, nos recomiendan usar ropa blanca que va a reflejar una mayor proporción de radiación. ¿Qué es lo que pasa con el proceso de absorción? La radiación que es absorbida por el cuerpo lo que va a hacer es aumentar la energía cinética de los átomos que la forman, que oscilan alrededor de su posición de equilibrio. Y pensemos que la energía cinética de traslación promedio de los átomos determina la temperatura del cuerpo. O sea que la energía que absorbe hace que la temperatura aumente. Ahora, como esos átomos contienen cargas eléctricas, electrones, que son acelerados por esas oscilaciones, entonces, como nos dice la teoría del electromagnetismo, una carga acelerada, ¿qué va a hacer? Va a emitir también radiación electromagnética. Y la emisión de esa radiación lo que va a hacer es reducir la energía cinética, por ende reducir la temperatura del cuerpo. Entonces, hay ahí como una relación de compromiso, ¿no? Una competencia. Cuando la tasa de absorción es igual a la tasa de emisión, la temperatura del cuerpo es constante y ahí es cuando decimos que el cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno. Es decir, que un buen absorbente de radiación también va a ser un buen emisor de radiación. Y esto es justamente lo que propuso Kirchhoff, ¿no? Que un cuerpo emita radiación a una temperatura y frecuencia determinadas, exactamente también como absorbe la misma radiación. Esto podemos entenderlo de una manera muy sencilla con fundamentos termodinámicos muy simples. Si suponemos que pasara lo contrario, es decir, hay un cuerpo en particular que puede absorber mejor de lo que emite, ¿no? Entonces tenemos una habitación con un montón de cuerpos y está ese cuerpo en el medio, ese cuerpo va a absorber radiación de los otros mejor que la que irradia hacia ellos. Entonces se va a calentar más que el resto de la habitación, que se va a enfriar, porque la radiación que emite va a ser absorbida por el otro cuerpo. Obviamente esto es una clara contradicción de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, el hecho de que un cuerpo tiene que emitir radiación también como lo absorbe es
una condición necesaria para que no se viole la segunda ley de la termodinámica. Espérenme que hay alguien que se acaba de conectar. Entonces, un cuerpo que esté a una determinada temperatura por encima del cero absoluto va a irradiar una cierta intensidad y una distribución de frecuencias de la radiación que va a depender de la estructura propia del cuerpo. Entonces, si queremos analizar la radiación de calor, tenemos que ser un poco específicos sobre el cuerpo que estamos tratando. Ya como vimos, dependiendo del calor, la tasa del color del cuerpo, la tasa de absorción y va a ser diferente, dependiendo si es un cuerpo claro o un cuerpo oscuro. Ahora, el caso más sencillo, el caso más simple de analizar es un cuerpo ideal en el que toda la absorción incidente, toda la radiación incidente es absorbida. Y por lo tanto, o sea, al ser un perfecto absorbente, también va a ser un perfecto emisor, ¿sí? Porque esta tasa ya vimos que tiene que cumplirse, esa relación tiene que cumplirse. Entonces, esto es lo que propone Kirchhoff como un cuerpo negro ideal, un cuerpo que absorbe toda la radiación que incide sobre él y que emite toda la que le llega desde su interior. O sea, un perfecto absorbente y un perfecto emisor. ¿Cómo podemos pensar o cómo fue que pensó Kirchhoff a un cuerpo negro? Bueno, él propuso que si tenemos una caja cerrada con un pequeño orificio en el costado, ese cuerpo va a ser un absorbente perfecto. ¿Por qué? Porque cualquier radiación que penetre por ese pequeño orificio va a ser absorbida en las sucesivas reflexiones que experimente en la pared del cuerpo, en la pared de la caja. Y hay muy pocas probabilidades de que esa radiación pueda volver a salir por ese pequeño orificio. Ahora, ¿cómo podemos construir un absorbente perfecto en el laboratorio? Entonces, lo que podemos hacer es tomar este concepto que tomó Kirchhoff a la inversa. Entonces, lo que podemos tener es un horno en forma de caja cerrada con un pequeño orificio en un costado. Entonces, si nosotros lo que hacemos es mirar la radiación que sale por ese orificio, la radiación que veamos va a ser una muy buena representación de un emisor perfecto, porque así como la radiación que entraba por ese pequeño orificio iba a ser perfectamente absorbida, toda la radiación que se emite tiene que ser perfectamente emitida por este cuerpo negro. Entonces, esto es un poco el concepto que se utilizó para empezar a estudiar la radiación de cuerpo negro. Lo que Kirchhoff un poco planteó fue que esa distribución de la energía espectral del cuerpo negro era una propiedad exclusiva de la radiación, ¿no? Si el cuerpo era un emisor perfecto, la distribución de energías no dependía del material del que estaba hecho el cuerpo, sino que era propio de la radiación, y no del tipo de cuerpo que se estuviera analizando. O sea, el problema que Kirchhoff deja planteado es ahora cómo hallar una expresión explícita para esa distribución de energía que va a depender de la frecuencia y de la temperatura. Y eso es lo que se empezó a estudiar allá por fines del siglo XIX. En particular, hubo algunos físicos alemanes en la Universidad de Berlín, de los primeros, pero hubo varios grupos que empezaron a estudiar esta distribución de energía de un cuerpo negro, de emisión de un cuerpo negro. Y lo que hacían era justamente medir esta radiación que salía de un horno con un pequeño orificio. Como vimos, esa luz que salga va a tener un parecido casi exacto de la luz de un cuerpo negro a la temperatura a la que se encuentre el horno. Entonces, variando la temperatura del horno, podían ver cómo era la radiación espectral, es decir, en función de la frecuencia, para diferentes temperaturas. El experimento en principio es muy sencillo. Lo que hacían era, tenían el horno a una determinada temperatura con un pequeño orificio, es una rendija. La luz que salía por esa rendija se hace pasar por un prisma, por un cristal,
que lo que hace es dispersar las diferentes energías emitidas en diferentes ángulos y con un detector, variando el ángulo o la posición del detector, podían ir determinando la intensidad de radiación para cada una de las frecuencias o longitudes de onda en las cuales la radiación era separada. Entonces, de esta manera se pudieron obtener las curvas de distribución de potencia radiada en función de la longitud de onda. Y se obtuvieron curvas como esta que están graficadas acá en esta imagen. Fíjense que lo que se muestra acá es la intensidad lumínica o la potencia radiada en función de la longitud de onda. Fíjense, en función de la longitud de onda para diferentes temperaturas, ¿no? Acá tenemos la curva que corresponde a 3000 Kelvin, la curva que corresponde a 4000 Kelvin, la curva que corresponde a 5000 Kelvin o 7000 Kelvin. Entonces fíjense que la forma de las curvas se ve como va aumentando, la potencia radiada va aumentando con la temperatura. Claramente a medida que la temperatura aumenta, el área bajo la curva es mayor, por lo tanto la energía total es mayor. Y además se observa que el máximo al cual se produce la emisión se va moviendo. Entonces estos primeros resultados de la potencia emitida por unidad de área y longitud de onda permitieron verificar algunos resultados que ya se conocían. Por ejemplo, esto que se conoce como ley de Stefan-Boltzmann. Stefan había encontrado que la potencia radiada por un cuerpo negro ideal iba como t a la cuarta. Era proporcional a t a la cuarta. Y efectivamente, con los resultados experimentales que se empezaron a obtener a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pudieron verificar esta ley conocida como Stefan-Boltzmann, porque también Boltzmann después la dedujo a partir de consideraciones termodinámicas clásicas. Otro de los resultados que se pudo verificar fue lo que se conocía como ley de desplazamiento de bien, que estaba relacionado con este corrimiento de la longitud de emisión máxima, ¿no? Fíjense que el máximo a cada temperatura se va corriendo cada vez a longitudes de onda menores, es decir, a mayor energía. Bien había propuesto que la longitud de onda máxima era inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro. Y esa constante había sido determinada también experimentalmente, y estos experimentos permitieron verificar la ley de desplazamiento de bien. Es decir, que había un conocimiento bastante claro de cómo era la distribución espectral de radiación de cuerpo negro. Se verificaban algunas de las observaciones que ya se habían hecho o de las leyes que se conocían anteriormente, pero lo que faltaba ahora era poder encontrar una expresión que pudiera predecir esta ley de distribución. Es decir, teníamos resultados experimentales, pero no había una teoría que pudiera contrastar estos resultados que se conocían. Entonces lo que sigue es una carrera un poco por intentar encontrar una expresión que permita reproducir estas curvas experimentales de distribución espectral de la radiación de cuerpo negro. El mismo Bien fue uno de los primeros en proponer intentar proponer una ley. Él usó la ley de desplazamiento, la ley de Stefan-Boltzmann, y encuentra una expresión, pero se vio que funcionaba bien para frecuencias altas, pero fallaba en el infrarrojo. Y posteriormente Rayleigh y James también llegan a otra expresión, basándose básicamente en física clásica, que de nuevo daba un ajuste muy bien en la zona de bajas frecuencias, pero para altas frecuencias predecía un aumento al infinito de la energía radiada, algo que se conoció posteriormente como catástrofe ultravioleta. Es decir, estaba claro que la física clásica no podía justificar estas formas de distribución de energía de radiación de cuerpo negro. Paralelamente con todo esto, hay un físico alemán de nombre Max Planck que se pone a estudiar este problema, y lo que hace Max Planck es representar las paredes del cuerpo negro como un conjunto de osciladores, que en sus diferentes vibraciones reproducían todas las frecuencias del espectro contenido en el interior de la cavidad.
Y lo que descubre Planck es que para llegar a una fórmula de la distribución que ajustara los datos experimentales, los osciladores tenían que absorber y emitir energía no en forma continua, como uno suponía que tenía que suceder hasta ese momento. No había ninguna razón hasta ese momento para pensar que no lo hicieran de esa forma, pero él necesitaba que esos osciladores absorbían y emitieran energía en forma discreta, en forma de paquetes de energía, y esos paquetes de energía tenían que ser proporcionales a la frecuencia de oscilación de los osciladores. Lo que hoy llamamos paquetes de onda. Esos valores de energía que podían emitir o podían absorber las paredes del oscilador, las paredes del cuerpo negro, tenían que tener estos valores. Es decir, que la energía que se emitía y se absorbía no podía tomar cualquier valor continuo, sino que había como escalones que tenían que cumplirse. Esto obviamente iba contra toda la física clásica que se manejaba en el momento, para la cual la energía posible de un oscilador era cualquier valor. La energía está asociada con el cuadrado de la amplitud, por lo tanto, si nosotros pensamos, no sé, en un péndulo, y yo quiero que el péndulo tenga una determinada energía, yo sé que desplazándolo un cierto valor de amplitud, puedo obtener el valor de energía que quiero. Y si quiero que sea el doble de energía, lo que tengo que hacer es, bueno, modificar su amplitud en un valor que será la raíz, o un factor raíz cuadrada de la amplitud que tenía, para duplicar la energía del mismo. Y si yo quiero cualquier valor intermedio, siempre voy a poder encontrar un valor de amplitud que reproduzca ese valor de energía. Lo que veíamos acá era que, o lo que veía acá Planck, a partir de lo que él necesitaba imponerle a las condiciones de esos osciladores de las paredes del cuerpo negro, era que no era posible emitir y absorber en cualquier valor de energía, sino que había ciertos valores discretos de energía para los cuales los osciladores podían intercambiar energía con el medio. Lo cual obviamente era bastante complejo de aceptar, sobre todo para una persona como Planck que ni siquiera creía en la cuantización de la materia, ¿no? Era algo que ya en ese momento estaba bastante aceptado, que había toda la materia estaba compuesta de ladrillos fundamentales, que eran, en ese momento se pensaban que eran los átomos, y que no se podía subdividir la materia más allá de esos componentes fundamentales, o de esos componentes básicos. Bueno, Planck no era un convencido de esa teoría y él pensaba todavía en la materia en forma continua. Entonces, encima tener que cuantizar la energía parecía todavía algo mucho más difícil de aceptar. Entonces, esto era de alguna manera un poco perturbador para Planck, ¿no? Y él lo pensó simplemente inicialmente como una herramienta matemática que le permitía contar estados de los osciladores. Y no se dio cuenta un poco que esas ideas y las discusiones que generaron posteriormente iban a ser claves para el desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? Él no era nada consciente de la importancia de estas suposiciones, ni de la evolución que iba a haber posteriormente a partir de esta propuesta que él hace. Una propuesta que aparte tardó varios años en ser aceptada. Recién a principios del siglo XX, varios años después de que Planck hiciera conocer sus resultados, es como que empieza a tener relevancia esta suposición. Y posteriormente, tanto Einstein, cuando explica el efecto fotoeléctrico, como Bohr, cuando formula su modelo de átomo moderno, van a basarse justamente en este postulado de Planck. O sea que de alguna manera el nacimiento de la mecánica cuántica podemos situarlo con el postulado de Planck de la cuantización de los estados de los osciladores de un cuerpo negro. Entonces, bueno, a partir de estas suposiciones, Planck llega a una expresión como esta que está acá, para la función de distribución de intensidad de radiación de cuerpo negro, en función de la frecuencia y de la temperatura. Y esta expresión reproducía en forma extremadamente precisa las curvas experimentales que se conocían, dependía de una constante, esta constante H, que era la constante de proporcionalidad entre esos cuantos de energía que podían intercambiar los osciladores
de absorber y emitir energía proporcionales a su frecuencia y determinó un valor para esa constante de Planck muy parecido al valor, muy cercano al valor que conocemos ahora y que va a ser el valor que vamos a querer determinar nosotros. Por su contribución, en particular en reconocimiento de los servicios que prestó al avance de la física por su descubrimiento de los cuantos de energía, a pesar de que él no fue muy consciente de esto, hasta muchos años después, Planck recibió el Premio Nobel de Física en 1918. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, utilizando la red de radiación de Planck, hacer una determinación de intensidad lumínica en función de temperatura a una frecuencia determinada y a partir de esa determinación poder estimar o determinar el valor de la constante de Planck. Para eso vamos a hacer algunas aproximaciones, vamos a hacer experimentos usando frecuencias y temperaturas tales que H nu sea mucho mayor que Kt. Esto lo que nos va a permitir es simplificar un poco esta expresión. Fíjense que si H nu es mucho mayor que Kt, esto es muy grande, por lo tanto el -1 lo podemos despreciar y podemos escribir una forma más simplificada de la función de distribución de intensidad espectral de radiación de cuerpo negro de esta forma, como una constante, ¿sí? Ponemos todos los numeritos que están acá como una constante, por E a la menos H nu sobre Kt. Y vamos a trabajar a una frecuencia fija. O sea, fíjense que esto depende tanto de la frecuencia como de la temperatura. Nosotros lo que vamos a hacer es fijar la frecuencia y medir la intensidad lumínica en función de la temperatura, para tener diferentes valores de intensidad a diferentes valores de temperatura y poder ajustar esos datos experimentales y a partir de ese ajuste determinar la constante de Planck. Entonces, si fijamos la frecuencia, una frecuencia determinada, a una longitud determinada, la expresión que tenemos para la intensidad lumínica de la radiación de un cuerpo negro será esta que está acá. Entonces, esta va a ser la expresión con la cual vamos a trabajar nosotros. Este es un esquema del dispositivo experimental que vamos a utilizar. Lo que vamos a modelar como un cuerpo negro va a ser una lámpara de filamento, una lámpara incandescente, a la que vamos a alimentar con una cierta diferencia de potencial variable, usando una fuente variable que nos permita variar la diferencia de potencial entre 0 y 220 volts por medio de un reóstato, es decir, una resistencia variable. Y vamos a medir simultáneamente la diferencia de potencial que aplicamos a la lámpara y la corriente que circula por el filamento del mismo. Cuando apliquemos una diferencia de potencial, al hacer circular la corriente, la lámpara se va a calentar y va a empezar a emitir radiación. Y a diferentes diferencias de potencial generaremos diferentes temperaturas en la lámpara. Entonces la diferencia de potencial que le apliquemos a la lámpara nos va a permitir bajar la temperatura, variar la temperatura. Como detector de intensidad lumínica vamos a tener un fotodiodo, que ahora más adelante vamos a ver cómo funciona y cómo lo vamos a utilizar. Entonces analicemos la parte correspondiente a lo que sería el cuerpo negro. Va a ser una lámpara que va a estar metida dentro de un tubo cerrado de paredes oscuras. Esto va a estar conectado a este reóstato por el cual vamos a poder variar la diferencia de potencial y vamos a medir, como les decía, la corriente y esa diferencia de potencial con 2 multímetros. Al medir la diferencia de potencial y la corriente, usando la ley de Ohm, vamos a poder determinar la resistencia del filamento de la lámpara para cada temperatura. Y usando esta relación empírica podemos relacionar la resistencia con la temperatura del mismo. Lo que necesitamos conocer para poder usar esta expresión es la resistencia a temperatura ambiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la lámpara y usando un multímetro que permita medir resistencia, es medir la resistencia de la lámpara a temperatura ambiente. Con un termómetro vamos a determinar también la temperatura ambiente, conociendo esos dos valores, usando la ley de Ohm. Para determinar resistencia podremos determinar la temperatura de la lámpara para cada valor de diferencia de potencial que le apliquemos. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Como les dije, como detector
de intensidad lumínica lo que vamos a usar es un diodo polarizado inversamente. Un diodo es un dispositivo semiconductor que funciona básicamente como un interruptor unidireccional de corriente. O sea, permite pasar la corriente en un sentido, en este caso siempre funciona en el sentido de la flecha, ¿no? Permite pasar la corriente en este sentido y no deja pasar la corriente en el sentido contrario. Si uno grafica cómo es la corriente en un diodo en función de la diferencia de potencial que aplica, lo que ven es que, como les digo, cuando uno aplica una diferencia de potencial positiva, la corriente crece, es decir, el diodo se dice que se enciende a una cierta diferencia de potencial y la corriente crece mucho. Fíjense que esto no cumple, es un semiconductor, no cumple con la ley de Ohm, ¿no? No hay una relación lineal entre el voltaje, la diferencia de potencial y la corriente. Ahora, cuando uno trabaja en condiciones de polarización inversa, es decir, fíjense cómo está conectado acá, fíjense que estoy conectando el borne positivo de la batería al cátodo del diodo y el negativo al ánodo. Cuando uno lo conecta en forma inversa, la corriente es casi despreciable, la corriente es muy, muy chiquita, ¿no? Por eso lo que digo es que funciona como un interruptor unidireccional de corriente. La corriente puede circular hacia allá, lo que sería de abajo hacia arriba, ¿no? En este caso, pero prácticamente no circula corriente en el sentido opuesto. Ahora bien, un fotodiodo, que es lo que vamos a usar nosotros, se activa de alguna manera cuando incide luz visible o infrarroja, es decir, es sensible a la incidencia de ese tipo de radiación sobre él. Y cuando lo polarizamos inversamente, se va a producir una cierta circulación de corriente en el sentido inverso, que tiene la particularidad que es proporcional a la intensidad lumínica que llega a él. Entonces, trabajando en esta región de diferencia de potencial, es decir, con esta polarización inversa sobre el fotodiodo, ¿qué es lo que tenemos? Cuando no hay intensidad lumínica llegando al fotodiodo, lo que tenemos es una corriente muy bajita que se conoce como corriente oscura. Fíjense que la corriente, además de ser muy baja, prácticamente no varía con la diferencia de potencial, ¿no? Fíjense que varía muy poquito con la diferencia de potencial. Aumenta en valor negativo, pero muy poco. Cuando incide radiación electromagnética en la región visible, esa corriente inversa aumenta, ¿no? En valor absoluto. Entonces, cuando llega a una cierta intensidad, toma este valor. Cuando la intensidad lumínica aumenta, la corriente inversa aumenta. Y si vemos la forma en la que esa corriente se modifica en función de la intensidad lumínica, de lo que se conoce como iluminancia, vemos que hay una relación lineal. Entonces, hay una proporcionalidad entre la corriente inversa que circula por el fotodiodo y la intensidad lumínica que le llega al mismo. Y eso va a ser lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? La corriente inversa es proporcional a la intensidad lumínica, entonces eso nos va a dar, medir esa corriente inversa, nos va a dar a nosotros una cierta idea de la intensidad lumínica que está llegando al fotodiodo. Por eso es decir que utilizamos al fotodiodo polarizado inversamente como un detector de intensidad luminosa. Si bien nosotros no vamos a medir la intensidad directamente, sino que lo que vamos a tener es una información de la corriente, sabemos que hay una relación proporcional entre ellos. Y eso nos va a alcanzar, porque como nosotros vamos a linealizar la relación, van a ver que esta constante de proporcionalidad no nos va a interesar. Ahora bien, fíjense que estas corrientes que se generan acá son corrientes que tienen valores de los microamperes. La corriente inversa que circula por el fotodiodo son corrientes muy, muy bajitas. Entonces, para poder medirlas de una manera más precisa, lo que vamos a hacer es utilizar un circuito amplificador a la salida del fotodiodo. El circuito amplificador lo podemos esquematizar de forma muy sencilla como una corriente, como una resistencia en paralelo simplemente, de forma tal que tengamos a la salida de esta resistencia en paralelo una diferencia de potencial proporcional a esa corriente inversa. La proporcionalidad va a estar dada por la resistencia del circuito de amplificación. No nos vamos a meter demasiado en cómo funciona porque de hecho tampoco nos interesa. Lo que nos interesa saber solamente es que
La corriente inversa entonces va a ser proporcional a esta diferencia de potencial que vamos a medir a la salida del circuito amplificador, y como sabíamos, la intensidad lumínica era proporcional a esa corriente inversa, por lo tanto, la diferencia de potencial que medimos acá es proporcional a la intensidad lumínica. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber a la hora después de tener que utilizar esta expresión para determinar la constante de Planck. Entonces lo que vamos a hacer en el experimento es ir variando la diferencia de potencial, que le aplicamos a la lámpara. Eso va a hacer que se modifique la resistencia de la misma, y para cada valor de resistencia tendremos un valor de temperatura. A esa temperatura lo que haremos es determinar la intensidad lumínica a través de la corriente inversa que circule por el fotodiodo. En realidad lo que vamos a hacer es determinar la diferencia de potencial a la salida del circuito amplificador del mismo, y vamos a tener entonces una idea de un valor proporcional a esto. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es, como ustedes van a linealizar esta expresión, fíjense que para linealizar van a tener que aplicar logaritmos, y lo que va a pasar es que todas esas constantes de proporcionalidad se van a ir en el término independiente. Entonces, en realidad, no necesitamos conocer ni este factor de proporcionalidad entre la corriente inversa y la diferencia de potencial, ni tampoco este factor de proporcionalidad entre la iluminancia y la corriente inversa en el fotodiodo. Una cosa importante que nos falta, acá tienen algunas características del fotodiodo que vamos a utilizar. Fíjense, esto es la corriente inversa en función de la irradiancia. Como ven, hay una linealidad muy marcada, es decir, que podemos asegurar que hay una proporcionalidad entre la corriente inversa que medimos y la potencia radiada o la potencia que llega en lo que está detectando el fotodiodo. Estos son los diferentes valores de corriente inversa en función también de la intensidad lumínica. Como ven, se mantienen bastante constantes, pero nosotros vamos a trabajar siempre a un valor de potencial, a un valor de diferencia de potencial inverso constante. Esto es la sensibilidad angular del fotodiodo. Es bastante pareja, es decir, que va a captar la radiación en prácticamente todos los ángulos que le llegan. Pero el punto fundamental que nos va a interesar es esta gráfica de acá arriba, porque yo lo que les dije, acuérdense, es que vamos a trabajar a una frecuencia fija, ¿no? Porque las curvas de intensidad lumínica, como vimos, dependen de la frecuencia o de la longitud de onda de la radiación. Ahora, si yo estoy usando una lámpara incandescente, una lamparita de las de antes, ¿no? De filamento, como fuente de radiación, o sea, estoy modelando el cuerpo negro a través de esa lámpara, yo sé que esa lámpara emite luz blanca, es decir, que emite en un montón de frecuencias. ¿Cómo puede ser que yo fije la frecuencia si mi fuente está emitiendo en un rango espectral bastante amplio? Bueno, lo que vamos a hacer es fijar esa frecuencia no a partir de la emisión, sino a partir de la detección. ¿Por qué? Porque si vemos la sensibilidad espectral en función de la longitud de onda del fotodiodo, lo que vemos es que tiene una forma bastante gaussiana, centrada en un valor de longitud de onda aproximadamente 950 nanómetros. Es decir, que si yo incido con 750, no voy a detectar nada, porque el fotodiodo no es sensible a esa longitud de onda, y si incido con 1150 tampoco voy a detectar nada, porque tampoco es sensible. Su respuesta, su sensibilidad a esas longitudes de onda es prácticamente nula. Por lo tanto, la forma en la que fijamos la longitud de onda en este experimento no es desde la emisión. No estoy emitiendo con una fuente monocromática, yo estoy emitiendo con una fuente policromática, pero estoy usando un detector que es solo sensible a un cierto rango de longitud de onda. Entonces, cuando ustedes hagan las cuentas, tendrán que tomar como valor medio, o sea, como valor de frecuencia, el valor de 950 grados, 950 nanómetros, pero tendrán que asignarle un cierto ancho a ese valor, es decir, un error a este valor de longitud de onda, porque fíjense que la sensibilidad espectral no es una delta, sino que es una especie de gaussiana, llamémosle gaussiana para ser generoso, con un cierto ancho a media altura. Entonces, a partir de este gráfico, uno más o menos se puede dar una idea de cuánto vale ese valor central. El valor central es bastante claro,
y cuánto vale el ancho a media altura de esta curva para poder asignarle un error a ese valor de frecuencia para el cual vamos a suponer que estamos trabajando. Bueno, acá hay una foto de qué es lo que se van a encontrar. Esto me quedó de la clase del año pasado. En realidad no es necesaria porque ustedes van a estar en el laboratorio y van a trabajar con esto. Esta es la fuente variable, ¿no? Lo que tiene es un reóstato que variando la resistencia interna permite variar la diferencia de potencial de salida de esta fuente. Esto va a alimentar la lámpara que está acá adentro, ¿no? Está metida dentro de un tubo y acá abajo, acá no se ve, pero ahí abajo está el fotodiodo que es alimentado por una fuente que está acá y tiene a la salida del circuito amplificador que está metido dentro de esta cajita, podemos medir la diferencia de potencial, ¿no? Acuérdense, esa diferencia de potencial es proporcional a la corriente inversa que está circulando por el fotodiodo, y esa corriente inversa es proporcional a la intensidad lumínica que está detectando el fotodiodo. Entonces, a partir de acá vamos a medir, acuérdense, diferencia de potencial. Y por medio de otros 2 multímetros vamos a medir la diferencia de potencial que le estemos aplicando a la lámpara y la corriente que está circulando por la misma, lo cual nos va a servir para determinar la resistencia de la lámpara, y a través de esa resistencia, con la relación empírica que les mostré, podremos determinar la temperatura. Bueno, entonces acá hay un poco un resumen de lo que sería el procedimiento. Hay que medir la temperatura ambiente y la resistencia de la lamparita a temperatura ambiente. Acuérdense, eso es lo primero que hay que hacer, porque si uno se olvida de hacer eso y ya monta el experimento y empieza a calentar la lámpara, después no tiene forma de medir la temperatura, la resistencia de temperatura ambiente, porque la lámpara queda caliente y tarda mucho tiempo en enfriarse. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de conectar nada es tomar la lámpara, usar uno de los multímetros, ponerlo en condición de resistencia. Hay multímetros que pueden medir la resistencia de un componente eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar en ese modo el multímetro para medir la resistencia a temperatura ambiente. Va a haber un termómetro que nos permita conocer a qué temperatura se encuentra el laboratorio en ese momento. Bueno, una cosa también que les pongo acá es verificar la lectura de la diferencia de potencial del fotodiodo cuando no circula corriente por el filamento, ¿no? Es decir, cuánto vale esa corriente, lo que se conoce como corriente oscura. Eso, digamos, sirve porque nos va a dar una idea de cuál es el valor mínimo a partir del cual tenemos que ver valores de corriente que tengan sentido, ¿no? Si estoy muy cerca de la corriente oscura, en realidad, bueno, yo voy a ver después diferencia de potencial. No vamos a medir la corriente oscura, sino la diferencia de potencial proporcional a esa corriente oscura. Pero tenemos que asegurarnos de estar en una región relativamente lejana. Fíjense que en las regiones muy cercanas a la corriente oscura no es proporcional la corriente a la diferencia de potencial, entonces conviene alejarse un poco de estos valores, de estos primeros valores de corriente oscura, que sea el doble tal vez, para estar en una región en la cual el comportamiento sea bien lineal. Después, entonces, lo que hay que hacer es simplemente ir aumentando la tensión en los extremos del filamento entre 0 y 220 volts, y para cada valor de diferencia de potencial medir la corriente que circula por el filamento y la tensión de salida del fotodiodo. Obviamente siempre registrar las incertidumbres, asignada a cada magnitud medida. Para eso tienen los manuales, y hay que ver siempre en qué escala estamos trabajando para poder determinar correctamente las incertidumbres de los multímetros en cada una de sus escalas. Con los datos medios en forma directa, hacer un gráfico que a ustedes les parezca más conveniente para determinar el valor de H. Como ya les decía, poco les adelantaba, siempre la idea va a ser no ajustar las expresiones directamente como la tenemos, sino tratar de linealizar esas expresiones, por varios motivos. Uno en particular es que nos permite visualizar en forma más directa si el comportamiento que nosotros estamos esperando es efectivamente el que encontramos a partir de los datos experimentales. No es sencillo o no es trivial ver que la forma de una curva es una exponencial, como si es trivial ver que la forma de una curva es una recta. Entonces, eso siempre nos da una verificación mucho más directa cuando vamos y ponemos los datos por primera vez en el Origin, en el programa que usen ustedes para graficar, de que los datos que tenemos están respondiendo al modelo
que estamos aplicándole, o bajo el modelo sobre el cual estamos haciendo alguna suposición. Entonces siempre traten de analizar los datos. Y eso aparte nos permite independizarnos, como les decía, de un montón de constantes que aparecen acá, en particular esas constantes de proporcionalidad que me relacionan la diferencia de potencial, el potencial de salida del circuito amplificador del fotodiodo con la corriente inversa con la intensidad lumínica, ¿no? Todas esas, cuando linealizan la expresión, todas esas constantes se van con el término independiente. Entonces, traten de encontrar la forma para linealizar esa relación y poder entonces hacer un ajuste lineal que va a ser mucho más directo y mucho más sencillo. Y finalmente acá les dejo algunas actividades previas para el experimento, para que ustedes lean y piensen. Estas cosas después van a ser un poco las que les evaluemos en el parcialito que va a estar disponible a partir de mañana en el Moodle, que ustedes tienen que resolver, tienen que contestar en forma correcta antes de venir a hacer el experimento. Entonces mañana, en algún momento del día, dedíquenle un rato, acuérdense de dedicarle un rato al parcialito. Bueno, con preguntas que van a estar un poco relacionadas con estas que les dejo acá para que ustedes lean y piensen, y si quieren discutan también entre ustedes.